el primer año de puesta en marcha del plan, ¿eh? Y para esto pues voy a invitar a Marta Casado, a Francisco, a Fran Franco, a Antonio Rivero y a Silvia Vallejo a que suban con nosotros y esta mesa, solo comentaros cuál va a ser la dinámica. Yo haré una pequeñísima introducción de cada uno de los compañeros que van a presentar cada una de estas líneas y iréis subiendo, hacemos todas las presentaciones y luego al final, si queda un poco de tiempo, pues haremos un turno de preguntas para cada uno de vosotros, ¿eh? Entonces, sin más dilación, la primera presentación va a ser y va a versar sobre la línea de hepatitis A. La hemos titulado Avances en la vigilancia y control de las hepatitis A. La va a presentar Silvia Vallejo. Silvia es especialista en medicina preventiva y ejerce su actividad en Almería, en el Hospital de Poniente. Ella forma parte del grupo de trabajo de la hepatitis A. La coordinadora es Begoña López, que ahora mismo está de vacaciones, y que, Silvia, te agradezco enormemente que hayas podido tomar el relevo de Begoña y hacer la presentación de cómo estamos y qué hemos hecho en este año y cómo hemos avanzado en la vigilancia y control de la hepatitis A. Así que cuando quieras, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias. En principio, agradecer a la organización la invitación a esta jornada. Dentro del grupo de la línea de hepatitis A, a la cual represento, están aquí mis compañeras. Y sin más, vamos a entrar en los avances en vigilancia y control. En estos primeros minutos voy a actualizar la situación epidemiológica de la hepatitis A en los contextos de países de baja endemia en los que nos encontramos, ya que estamos asistiendo en el año 24 a lo que parece ser una reemergencia de esta enfermedad, y lo que estamos aprendiendo de estos brotes tan relevantes tiene muchas implicaciones para la vigilancia y el control, y en una segunda parte ya engancharemos con todos esos avances en las principales líneas de la hepatitis A dentro del plan. Como veis, muy recientemente, en junio del 2025, ha publicado el ECDC esta evaluación rápida del riesgo, en el que se presenta este brote muy importante de hepatitis A en Europa Central, que llevan ya más de 2.000 casos, y como veis, afecta fundamentalmente a poblaciones vulnerables, de todas las que venimos hablando hasta ahora: adultos sin hogar, personas que consumen o se inyectan drogas o que viven en condiciones sociosanitarias desfavorables. Realmente se ha procedido a la secuenciación genómica, que es otro de los grandes temas que traemos en vigilancia. Se han podido identificar diferentes clústeres. Es una transmisión persona a persona en contextos compartidos por este grupo de población, y además esa secuenciación ha permitido identificar esos casos transfronterizos, que dada la movilidad de la población también es muy relevante. Como veis, la evaluación del riesgo plantea que el riesgo es alto, especialmente para poblaciones vulnerables, y pone el foco también en los mayores de 40 años o aquellos que tienen una enfermedad hepática de base, en la línea también de lo que tenemos registrado. Fijaros que en lo que llevamos de 2025 se han detectado 6 fallecimientos en la República Checa por hepatitis A, con lo cual poner esto también en el centro de la importancia con grandes brotes y el grado de mortalidad y morbilidad que puede tener. Por lo tanto, la recomendación que hacen es fomentar y desarrollar mucho más y refinar la investigación epidemiológica, secuenciar todos los casos, vacunar a esa población y, por supuesto, no olvidar de esa mirada de la equidad que nos pone de manifiesto la hepatitis A como otra de la hepatitis, garantizando el saneamiento básico, entre otras cosas. También os traigo muy reciente este brote en Portugal del año 24. También una transmisión persona a persona, pero en este caso en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, especialmente en aquellos que tienen prácticas de más riesgo, chemsex, sexo grupal, anónimo. Y vemos también como interesante la caracterización genómica de esta cepa. Nos plantea claramente una reintroducción de la cepa epidémica que provocó el último brote grande de hepatitis A que tuvimos a nivel europeo en 2016-2018, también lo sufrimos en Andalucía, dentro de ese colectivo. Os traigo esa curva epidémica, sobre todo por poner en valor esto que os comento de la importancia de incorporar esas técnicas de microbiología avanzada. Como veis, una vez que se detecta el brote, en azul oscuro son los casos que la epidemiología clásica detecta que van por transmisión sexual. También en rojo, fijaros que también hay casos, cuando hay un incremento de casos, que son por otros mecanismos que es importante tener en cuenta, pero sobre todo fijaros en el color gris. Hasta que no se secuencian esos casos, no se desconocía cuál es la fuente de infección. Entonces, sobre todo lo traigo para que veáis cómo todas estas herramientas nos permiten caracterizar mucho mejor la dimensión de los brotes e incluso conocer esos casos transfronterizos.
También de Portugal quería traer una cosa innovadora que han utilizado en las medidas de control en las campañas de comunicación. Fijaros, está en la aplicación Grindr, que es la aplicación de citas en línea, sobre todo de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, a propósito del brote, lanzaron esa notificación push, que es ese mensaje que sale en los móviles de todos los usuarios de la aplicación, aunque no la tengan abierta, informando realmente de esta situación de riesgo y transformando, o sea, transmitiendo esa educación para la población gracias al programa de responsabilidad social de Grindr. O sea, que tenemos esas herramientas con las que contar. También relevante que en este brote las coberturas de vacunación frente a la hepatitis en ese grupo eran bajos, solo había un caso vacunado y era un paciente inmunosuprimido, que nos trae también la importancia de conocer la respuesta inmunitaria a la vacunación en esos grupos. Y también aclarar en favor de Andalucía que en Portugal para acceder a la vacunación hacía falta una receta médica y además hay un copago. Nosotros la tenemos incorporada gratuita. Otro tema que os traigo, de cara sobre todo también con los compañeros de protección de la salud que están en mi grupo, este brote de hepatitis A en Los Ángeles, en el que ponen en valor sobre todo el papel de las aguas residuales a la hora de utilizarla en la vigilancia epidemiológica. En abril del 24, como veis en la curva de abajo, el Departamento de Salud de Los Ángeles detecta 3 casos de hepatitis A en un colectivo muy vulnerable, que son personas sin hogar, y vemos en la gráfica de arriba, en el puntero, cómo se dispara la carga viral de hepatitis A en aguas residuales, que evidencia esa transmisión no reportada, no detectada por los sistemas, puesto que estas personas difícilmente acceden al sistema sanitario. En definitiva, gracias además a esa identificación que se hace por las aguas residuales, se plantean todas las estrategias de vacunación dirigidas a la población atendida por esa agua, donde drenaban esas aguas residuales, ¿no? El valor de incorporar también todo esto. Aterrizando ya en España, la última evaluación de riesgo de hepatitis A de diciembre del 24, donde también va en esa línea que estamos viendo de un incremento de casos, apunta hacia esa reemergencia, aunque muy relevante para nosotros en la línea del plan, también plantean que necesitamos más información para identificar las causas que están detrás de ese incremento de hepatitis A, si bien es cierto que, fijaros, son hombres jóvenes, y el análisis también de la secuenciación genómica vuelve a reconocer esa cepa que hemos visto en el brote de Portugal, ¿no? Por tanto, bueno, pues también remarcar que los casos importados parece que han bajado, ¿no? Pero no podemos olvidarlo. Y aterrizando ya en Andalucía, gracias a los datos que nos han dado los compañeros del Servicio de Vigilancia de la Consejería, pues muy parecido. También apunta, como veis en los datos en gris y en amarillo del 25, que lo hemos actualizado nosotros, a ese incremento sostenido de casos de hepatitis A con un perfil parecido, y también apunta a esa necesidad de mejorar las causas para conocer lo que está detrás. Abajo, como vemos, los casos con países distintos a España, y esos viajeros también bajan en la línea del documento nacional. Por tanto, aunque parece que se aprecia ese cambio en el patrón epidemiológico de hepatitis en viajeros, no podemos olvidarlo. Tenemos una estrategia que incluye la vacunación, sobre todo de esos niños que han nacido en España, pero que van a visitar a sus familiares cada verano. Entonces, es importante la vacunación y, por supuesto, toda la hepatitis A relacionada con los alimentos y con los manipuladores de alimentos que a veces amplifican esa transmisión. Por tanto, después de este repaso de la situación epidemiológica, pasamos ya a enganchar con las líneas del plan. Dentro de la vigilancia epidemiológica y respuesta, como veis, hemos marcado en verde los tips de hitos conseguidos y lo que está en proceso. Entonces, por supuesto, conocer la situación epidemiológica de Andalucía es fundamental en su evolución. Lo tenemos, se ha publicado el monográfico de la Consejería en marzo del 25. Y la otra línea es garantizar esa vigilancia exhaustiva que nos permita detectar esos cambios y además caracterizarlos. En esta línea, deciros que en Andalucía, en todo lo bueno que nos trajo el post-COVID, todos los laboratorios de Andalucía remiten diariamente a la red de vigilancia todos los resultados que pueden ser una EDU, de forma que todos los preventivistas y los epidemiólogos de atención primaria diariamente revisamos los resultados de laboratorio que puedan ser una EDU, lo que garantiza una exhaustividad tremenda de los casos que tenemos en la red. Pero esto conlleva también la importancia de revisar la definición de casos y todas estas cosas que ahora os voy a contar con más detalle. Comparando la definición, lo que hemos comentado también antes, es importante que en la red de vigilancia compartamos toda la misma definición de caso para que los datos sean mucho más consistentes. Entonces, los datos, en la definición de caso que manejamos en Andalucía y la RENAVE, que es del 2011, un caso confirmado solo sería por un resultado de laboratorio con una IgM. En cambio, la definición de caso a nivel europeo, dado que tenemos baja prevalencia y hay riesgo de falsos positivos, incorpora que un caso confirmado debe tener además un criterio clínico. Nosotros en nuestra definición esto no lo tenemos así.
Y por tanto nos guiamos más y queremos implementar mucho más esta estrategia en la que una vez que los laboratorios nos reportan casos, pues podamos hacer un filtro de criterios clínicos pues, para evitar sobre todo posibles falsos positivos. De hecho, en una pequeñita aproximación que hemos hecho dentro de este año, en 2 zonas, revisando los casos de lesbia, de hepatitis A, como veis, fijaros, veíamos en la gráfica de casos por grupo de edad, había un incremento claro en el último año del grupo de 25 a 44, pero también los mayores de 50. Entonces, bueno, revisamos en 2 zonas una pequeña aproximación, yo os digo que son pocos datos, pero un 40% de los casos que tenemos en la red, si aplicáramos el criterio europeo, no lo hubiéramos declarado, ¿no? Y la mayoría eran mayores de 70 años, que son personas que pueden tener más oportunidades de contacto con el sistema. Por lo tanto, planteamos extrapolar esa auditoría a otras zonas y revisar un poco más esa definición de caso para, sobre todo, forzar o proponer un cambio de la RENAVE. En la línea de las variables clave en vigilancia, pues esto es común, la verdad es que en diferentes temas de vigilancia, desde que tenemos datos de hepatitis A en el 2003, un elevado porcentaje de casos no identificamos la exposición, cuál ha sido. Por lo tanto, necesitamos recoger mucho mejor esto y recoger variables de viaje. Fundamentalmente hay una propuesta de iniciar recogiendo estas exposiciones, viajes, adicciones, prácticas sexuales, contacto con casos, y una segunda parte, cuando no encontramos estas que son las vías fundamentales, pasar a la encuesta más de exposiciones alimentarias. Y, por supuesto, incorporar innovaciones como RedCap, que es una plataforma que nos permite hacer encuestas en línea, y hay compañeros epidemiólogos y preventivistas que lo tienen, pero no es una realidad en Andalucía. Queremos apostar por esto para refinar esa vigilancia. Y, por supuesto, la secuenciación, que es uno de los grandes hitos en vigilancia. Aquí os traigo un brote de los compañeros que me han cedido de Jerez, en las que, en el contexto de un brote, se enviaron 9 muestras al Centro Nacional, 4 heces y 5 sueros, que finalmente, bueno, pues como veis, en rojo son las muestras del brote de Andalucía. Esta información genómica permitió identificar cuáles eran los casos verdaderamente vinculados al brote. Como veis, uno era distinto, y además se vio que se compartían cepas con otros casos a nivel nacional y europeo. Os lo traigo simplemente como hacia dónde vamos, y también este pequeñito análisis hecho aquí en Andalucía, en la que se compararon un brote de Jerez con Granada, y se pudo ver por la similitud de las cepas, pues que en principio eran introducciones independientes. En la línea de prevención y diagnóstico, todo el tema de la vacunación, que os paso a detallar también ahora, y las PCR. En vacunación de hepatitis A tenemos vigente la instrucción de la Consejería del 2019, que claramente recoge los grupos en los que estamos viendo que epidemiológicamente es relevante intervenir, ¿no? Y además, fijaros que la aplicación de Diraya Vacunas que manejamos nos permite clasificar a esas personas que son candidatas a recibir esta vacunación. Eso lo tenemos conseguido. ¿Qué tenemos en proceso? Aumentar esas coberturas. Si bien es cierto que, aprovechando que también están aquí los otros compañeros de otros planes, en los últimos años hemos tenido importantes sinergias. En atención primaria, toda la vigilancia de ITS, actualmente se hace una revisión del estado vacunal y se vacunan de papiloma, hepatitis A, monkeypox, entre otros. Toda la captación de la PrEP, también hacemos una estrategia de vacunación coadministrando estas vacunas, la enfermería escolar en los centros educativos para los viajeros. Por supuesto, las consultas de medicina preventiva de vacunación hospitalaria, aprovechando esa vacunación frente al monkeypox, y todas las futuras encomiendas bueno, ya son realidades de vacunación internacional. Fijaros, todas estas son sinergias que nos hacen pensar que efectivamente estamos vacunando a más personas. Por lo tanto, que además en esta consulta autorizada que hemos hecho en InfoWeb con los datos de Andalucía, vemos claramente cómo una vez tenemos la instrucción en el año 2019 y superados los años pandémicos, la tendencia claramente ha sido a incrementar el número de personas vacunadas. Fijaros que tenemos un 41% de personas vacunadas más en el 24 de lo que teníamos en el 2019. Y en el 2025 llevamos datos muy, muy positivos, si bien es cierto que tenemos pendiente ese análisis por grupos de riesgo que está en proceso. Simplemente aquí para deciros que para poder secuenciar y tener toda esa base tenemos que completar el diagnóstico con las PCR, tomando muestras también en suero y en heces. Y terminando ya, por supuesto, como no puede ser con esa mirada de los determinantes que se ha planteado a lo largo de la mañana, la línea de promoción de la salud, en el que trabajamos con poblaciones en diferentes entornos, capacitación de la población en higiene, manejo y manipulación de alimentos, y, por supuesto, todas esas colaboraciones intersectoriales que actualmente Andalucía las tiene a través de los programas RELA, de los programas de intervención en entornos laborales, ¿vale? Por supuesto, marco como en proceso todo el área de la equidad, que es fundamental. Y en protección de la salud, por supuesto, también pues,
vamos de la mano de todos los planes que tienen los compañeros de protección en el control sanitario de los alimentos, control sanitario del agua de consumo y aguas de recreo, la formación de los manipuladores de alimentos y, por supuesto, en proceso esa coordinación que nos permita a lo mejor hacer un abordaje del tema de análisis en aguas residuales para caracterizar también o esa detección precoz de brotes. Como no puede ser de otra forma, también va en línea de transversalmente formación e investigación. Tenemos que formar a los profesionales asistenciales y de vigilancia a lo largo de estos años. Y la investigación, hemos priorizado en principio esa cero prevalencia y cobertura vacunal en grupos clave y la respuesta a personas que tienen una inmunosupresión, como hemos visto en el brote de Portugal, en el caso vacunado no había respondido, entonces son líneas de investigación interesantes. Y terminando, por supuesto, con las sinergias que se han comentado también en esta mesa, es fundamental que estemos todos los actores y todas las estrategias de Andalucía trabajando de la mano para ir más rápido, todo en la misma dirección, que realmente estamos interconectados con todos ellos. Por lo tanto, ya para terminar, mensajes clave. En principio, el sistema de Andalucía ha sido capaz, con esa exhaustividad, de detectar ese incremento de casos que se está viendo a nivel nacional y europeo de hepatitis A, que junto con esa existencia de bolsas de personas sin inmunidad pueden caminar hacia que veamos una reemergencia de la hepatitis A. Y además estamos trabajando muy exhaustivamente con los compañeros también de la estrategia vista en caminar hacia esa vigilancia de hepatitis A de más precisión que es fundamental. No obstante, Andalucía está haciendo un esfuerzo muy importante en captación en vacunación. El sistema sanitario está trabajando mucho en esta línea, en grupos de riesgo, aunque tenemos que mejorar esa información. Y por tanto, para terminar ya, en hepatitis A, decimos que tenemos un reto importante a la luz de los datos epidemiológicos, pero en Andalucía, gracias a todo esto, tenemos un plan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente la presentación, excelente el resumen y enhorabuena por todo el trabajo que hicisteis y por todo lo que estáis haciendo ahora desde la línea de hepatitis A. Muchísimas gracias. Damos paso al doctor Fran Franco. Él es jefe de servicio de microbiología en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Lleva trabajando en eliminación de hepatitis C y desde hace un par de años ayudándonos a trabajar en la línea de hepatitis B y D en Andalucía. Y él actualmente es el coordinador de esta línea y nos va a resumir la situación actual, las prioridades y las oportunidades estratégicas en B y en Delta. Gracias, Fran. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a las autoridades, a las personas que han venido hoy presencialmente y a todas las que están conectadas al otro lado de la pantalla, ¿no? Mi propuesta para esta charla es conocer, mostraros cuál es la situación actual en Andalucía, la conocida, cuáles han sido los diferentes proyectos y líneas de trabajo que se están realizando en Andalucía, alineadas con la OMS para la eliminación de la hepatitis B y Delta en Andalucía y cuáles deben ser nuestras prioridades y oportunidades estratégicas de aquí en adelante. Fijaos, en el último informe global de la OMS destaca como la hepatitis B es la infección vírica con mayor carga de enfermedad a nivel mundial. 254 millones de personas están infectados por este virus, de los cuales el 13% no saben, solo el 13% saben que están diagnosticados y diariamente mueren 3.500 personas por esta infección. 2/3 de la carga de la enfermedad lo soportan países como China, India, Indonesia, Nigeria, los que podéis observar en la lista. A nivel europeo, la situación es ligeramente mejor. En España, en población general, la incidencia ronda el 0,6%, en población general entre 20 y 74 años, pero cuando nos vamos a grupos como pueden ser la población migrante, la incidencia puede aumentar hasta el 12%. En datos que he intentado hacer una búsqueda para conocer la situación actual en Andalucía y lo último que he podido ver publicado es una incidencia publicada en el 2023, 79 casos, indicando una incidencia, ¿no?, de 9,2 casos cada 100.000 habitantes. Estos son datos muy subestimados y muy diferentes a los que
pues la base de datos poblacional de Andalucía que se pudo exponer en fechas de publicación del plan nos indicaban cómo los nuevos diagnósticos de hepatitis B anualmente rondan los 2.000 casos, aproximadamente, ¿no? En la línea, la estrategia mundial de la OMS para la eliminación de la hepatitis B en el 2030 es muy ambiciosa, ¿no? Se presupone o se quiere que la prevención de la hepatitis B llegue al 90% de los recién nacidos con una vacuna que funciona, que es activa, que el 100% de las donaciones de sangre sean analizadas o que el 90% de los accesos a inyecciones sean seguras, que el 90% de las personas con diagnóstico se realice el diagnóstico de la hepatitis B y que las personas diagnosticadas el 80% sean tratadas. Pero creo que son una estrategia muy ambiciosa porque datos del Observatorio Polaris indicaban que no hay ningún país que ahora mismo se encuentre en la cabeza para la eliminación de la hepatitis B. La alianza nos marca el camino con dos vías claramente diferenciadas, un camino de la macroeliminación gracias a las vacunas, existen las vacunas y funcionan muy bien, y la vía de la microeliminación poniendo la diana en focos de pacientes que conocemos y en la población migrante, porque sabemos a quién tenemos que dirigirnos, personas que se inyectan drogas, trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres infectados por hepatitis C, pacientes cirróticos, la población migrante de países endémicos, pacientes que sabemos que no están vacunados, ¿no? Es decir, tenemos ahí los objetivos para la eliminación de 2030, conocemos la población, pero es un reto muy ambicioso. En cuanto a la hepatitis delta, a nivel global es una infección vírica que está infradiagnosticada y las opciones terapéuticas son limitadas. Y aquí nuestro principal reto es el diagnóstico. Con una carga mundial de enfermedad que llega a los 20 millones de personas en todo el mundo, la hepatitis B se estima que coinfecta al 5% de portadores de pacientes infectados por del virus B. Las principales sociedades científicas recomiendan el cribado de hepatitis delta en todos los pacientes con antígeno de superficie positivo de hepatitis B. La Sociedad Española, la EH, la Sociedad Europea, la ISEL, sociedades internacionales como la asiática o la americana recomiendan que se realice la detección de anticuerpos de hepatitis delta al menos una vez en la vida en todos los individuos con antígeno positivo de hepatitis B. Este cribado deberá realizarse en esos pacientes con antígeno positivo de hepatitis B y deberá confirmarse con una técnica molecular para saber qué pacientes tienen infección activa. Además, tendrá que cuantificarse al inicio de la infección y cada 6 meses. En este sentido, Andalucía ha asumido un papel de liderazgo en el abordaje integral de la hepatitis B delta. Aquí tenéis un reciente trabajo, el que denominamos el DDR andaluz, el doble diagnóstico reflejo de diagnóstico de hepatitis B y delta. Un estudio muy ambicioso en el que el objetivo era evaluar la eficacia clínica y coste-efectividad del diagnóstico doble reflex en Andalucía. Fue un estudio ambispectivo con una fase retrospectiva y otra prospectiva en el que han participado 17 centros de Andalucía y en el que los resultados han sido espectaculares en el sentido en el que la fase retrospectiva prácticamente solo se alcanzaba el diagnóstico de la hepatitis delta en el 18% de los pacientes y después en la fase prospectiva y tras la implementación del diagnóstico reflejo se ha alcanzado hasta el 96% en la detección de anticuerpos de hepatitis delta. No solo hemos mejorado el diagnóstico reflejo en hepatitis delta, sino que se ha multiplicado por 3 la detección de anticuerpos de delta, se ha multiplicado por 4 la detección de pacientes virémicos, se ha disminuido casi en un 80% la pérdida de pacientes y se ha estimado una eficacia, una coste-efectividad del estudio cercano a los 270.000 euros. De manera que el ensayo DDR, liderado por los servicios de Andalucía, ha sido eficaz, ha demostrado coste-efectividad y facilita el diagnóstico temprano de la hepatitis delta en población
con antígeno de superficie de hepatitis B positiva. Y este ha sido el impulso para que este DDR andaluz haya marcado el camino para el DDR España. El DDR España, que ha incorporado, gracias al liderazgo de los hospitales del doctor García, San Cecilio y el doctor Aguilera en Santiago, la incorporación de 80 centros a nivel nacional, y han planteado el estudio de la misma manera que lo hicieron en Andalucía. Y aquí de manera breve os voy a exponer cómo los datos son igual de positivos que ha ocurrido en Andalucía. En el 2022 apenas se alcanzaba el diagnóstico de anticuerpos de hepatitis delta en el 56% de los pacientes con virus B conocidos, y cómo a lo largo de los años, en el 2023, esa seroprevalencia, esa detección de hepatitis delta aumentó hasta el 72 y hasta el 85% en el 2024. Y cómo desde un 72% de determinaciones de carga viral de delta que se hacía en el 2022, se ha llegado hasta el 91% en el 2024. A nivel gráfico podéis ver cómo la implementación del DDR a nivel español ha sido a lo largo de los años ha sido increíble, ¿no? Llegando casi al 100% de la implementación en todo el territorio nacional. Y con datos recientes de la fase prospectiva, estos son los últimos los datos más recientes que tenemos de la fase prospectiva, se han captado 288 pacientes de 43 hospitales y 11 comunidades autónomas, y en el subgrupo de pacientes con carga viral de hepatitis delta positiva, que ha alcanzado el 40%, se ha podido ver cómo son pacientes con una carga viral elevada, con un logaritmo que asciende a 4. El 90% de los pacientes el 90% de la hepatitis delta pertenece al genotipo 1, y se ha podido ver también como un alto porcentaje, cercano al 40%, presenta fibrosis avanzada. En este sentido, comentar que el DDR España es el mayor estudio de su tipo realizado, y aunque revela disparidades significativas entre comunidades autónomas, la variabilidad en la adherencia al diagnóstico reflex pone de manifiesto la necesidad de contar con directrices nacionales estandarizadas. El estudio también demuestra cómo una alta carga de la enfermedad presenta coinfecciones por virus VIH y hepatitis C, así como fibrosis avanzada en el subgrupo de pacientes positivos, y reforzar la detección precoz y armonizar los protocolos diagnósticos permitirá una mejor equidad, así como el abordaje de la enfermedad en todo el territorio español. Por otro lado, comentaros que Andalucía ha iniciado una colaboración estratégica con el ECDC para definir e implementar un sistema de vigilancia específica para hepatitis B y C, de los que seguramente el doctor García y la doctora Casado podrán comentaros a continuación. Y bueno, para finalizar, entre las prioridades que nos marcamos en la línea de virus B delta, debemos mejorar el cribado universal o dirigido, garantizar el acceso al diagnóstico de hepatitis B delta en todos los pacientes con virus B. Acciones como el RELING o el PROLING en líneas de hepatitis C nos deben de servir de impulso para del mismo modo hacerlo en estas patologías, para poder detectar a esos pacientes infectados con virus delta. Debemos ampliar la cobertura vacunal, especialmente en personas migrantes o sin historial vacunal documentada, y fortalecer el registro andaluz de hepatitis B y delta es fundamental, además de, como decían anteriormente los compañeros, mejorar la formación de los profesionales en atención primaria y especializada. Finalmente, como conclusiones, comentar, habéis visto cómo Andalucía es referente nacional en la implementación del doble en reflex. La detección precoz y equitativa es posible, hemos visto que es eficiente y escalable. Un enfoque integral basado en datos, estrategias y alianzas funciona, y desde aquí también reclamar el compromiso institucional que es clave para alcanzar la eliminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Excelente presentación, excelente resumen, y has mostrado los datos de hepatitis B y delta.
A continuación, la doctora Marta Casado, que ella es hepatóloga y trabaja en el Hospital Universitario de Poniente en Almería, en Torre Cárdenas, perdón, no en Poniente, en Torre Cárdenas. Ella va a hablar de la línea de hepatitis C, lo que hemos hecho y lo que queda por hacer. Hay que reconocer que tanto Marta como Fran trabajan, coordinan entre los dos las dos líneas, que cuando venimos a hacer presentaciones dividimos y Marta es la que habla de hepatitis C y Fran el que habla de B y delta, pero hay que reconocer que los dos están trabajando conjuntamente en las dos líneas. Y también hay que reconocer ahora aquí, y creo que es de justicia, el que en el plan de la eliminación de la hepatitis C tuvimos dos compañeros que trabajaron junto con algunos de los que estamos aquí y que por diversos motivos, el doctor Juan Antonio Pineda, que trabajó intensamente en la línea de diagnóstico y de prevención, está jubilado, y el doctor Eduardo Briones, que trabajó en la línea de promoción de la salud, que como todos sabéis, pues ha fallecido recientemente. Y es de justicia reconocer el papel que ellos tuvieron en el plan de eliminación de hepatitis C. Así que cuando quieras, Marta, mientras Marta llega al estrado, darle la enhorabuena porque ha sido, como sabéis, ha sido reconocida por la Alianza Global, la Alianza Española tiene una alianza global a nivel mundial y elige dos campeones de eliminación a nivel mundial en cada año, y este año pues hemos tenido el enorme privilegio de que Marta sea una de las campeonas mundiales junto con una china, ¿no? Creo, en eliminación a nivel global. Así que enhorabuena, Marta. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Dirección General de Salud Pública y a la Escuela Andaluza por la organización de estas jornadas y por su amable invitación para participar en ella. Y también gracias, Federico García, por tu excelente coordinación de nuestro Plan Estratégico Andaluz de las Hepatitis Virales. Como ha dicho Javier, España es uno de los primeros países que está llamado para conseguir la eliminación de la hepatitis C, y Andalucía una de las primeras comunidades en conseguirlo, pero siempre de la mano de la puesta en marcha y del desarrollo de su plan de eliminación de hepatitis C. ¿Estamos cerca o estamos lejos de conseguir este objetivo de eliminación de hepatitis C? Les presento en esta diapositiva cuál es la situación actual de la hepatitis C en España. Son datos que ya ha contado Javier García Samaniego y son datos que se presentaron en el Foro Interautonómico y que proceden de un estudio epidemiológico llevado a cabo en el Instituto de Salud Carlos III. Hasta la fecha en España se han tratado 172.000 pacientes y se han curado de la infección, y este importante esfuerzo terapéutico ha condicionado una relevante reducción de la prevalencia de la infección activa por el virus C en nuestro país, de forma que en la actualidad se sitúa en un 0,14%. Es por ello que estimamos que en España quedan por tratar unos 45.000 pacientes, de los cuales 7.500 serían pacientes andaluces. Es importante tener en cuenta que casi un tercio de los pacientes que quedan por tratar están aún sin diagnosticar. Estos datos ponen de manifiesto, por un lado, que España está cerca de conseguir el objetivo de la eliminación de la hepatitis C, pero también que para conseguir este objetivo es necesaria la puesta en marcha de estrategias de detección de la infección por el virus C oculta. En esta diapositiva les resumo las líneas estratégicas claves de nuestro Plan Andaluz para la eliminación de la hepatitis C, que incluyen la detección de la infección oculta en población general. En segundo lugar, la detección en poblaciones de elevada prevalencia. Y en tercer lugar, facilitar el acceso al tratamiento y al seguimiento. Una de las acciones que incluye nuestro plan es abordar precisamente este diagnóstico en población general, abordar el cribado oportunista etario. Es cierto que el diagnóstico de la hepatitis C en población adulta nacida entre el año 45 y 75, que es el grupo etario de mayor prevalencia, se puede abordar desde diferentes escenarios. Uno de ellos es realizar la determinación de la serología del virus de la hepatitis C a personas mayores de 40 años que se atiendan en servicios sanitarios en los que hay que hacer una extracción de sangre por algún motivo. ¿Y qué es lo que hemos hecho en este sentido en Andalucía hasta ahora? Pues les presento un estudio prospectivo piloto de detección oculta de hepatitis C basada en la edad en Andalucía, cuyo objetivo ha sido proponer y pilotar una metodología que permite implantar la detección oculta de la hepatitis C basada en la edad en nuestra comunidad. Este estudio
piloto este proyecto. El piloto se ha llevado a cabo en los 4 hospitales que les muestro en las diapositivas e incluye la determinación de la hepatitis C previo obtención de consentimiento por Salud Responde en todos los pacientes que se realicen una analítica y que tengan más de 40 años de edad. La primera parte de este proyecto piloto incluyó a los varones del grupo etario entre 50 y 59 años y pese a que en más de un 20% Salud Responde no logró contactar con los pacientes subsidiarios de hacer entrar en el estudio piloto de los contactados, hasta el 90% otorgaron el consentimiento. En este grupo etario, los datos del estudio piloto ponen de manifiesto que la prevalencia en el grupo etario de varones entre 50 y 59 años de infección activa por el virus de la hepatitis C en Andalucía se sitúa en un 0,28%. El análisis de coste-eficacia de esta detección oculta en este grupo etario ha demostrado que es una estrategia coste-eficaz. Posteriormente, el proyecto piloto se hizo en el grupo etario de varones entre 40 y 49 años y la prevalencia en la población andaluza de este grupo etario de infección activa por el virus de la hepatitis C se sitúa en un 0,17%. Y en el grupo de varones entre 60 y 69 años, este proyecto arrojó un resultado de prevalencia de un 0,15%. Bien, estos datos, este proyecto permite la creación de un circuito asistencial que, respetando la autonomía del paciente, permite la detección oculta en población adulta de la infección por el virus de la hepatitis C y además pone de manifiesto que es verdad que Andalucía, con estos datos de prevalencia, está cerca de conseguir el objetivo de la eliminación de la hepatitis C. Otro abordaje del diagnóstico de la hepatitis C en población oculta incluye el diagnóstico oportunista en cualquier ámbito de la atención sanitaria, como puede ser el servicio de urgencias. ¿Y qué hemos hecho en este sentido en Andalucía? Pues les presento los resultados de un proyecto piloto que hemos llevado a cabo en nuestro hospital, en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, y que es un proyecto de cribado de hepatitis C en urgencias que lleva puesto en marcha casi ya 4 años y que incluye, la determinación del virus de la hepatitis C en todos los pacientes que, previo consentimiento informado revocatorio, entre 18 y 69 años, que acudan a nuestro servicio de urgencias en los que se les tenga que hacer alguna determinación analítica por algún motivo. Hasta la fecha hemos cribado más de 22.500 pacientes y hemos diagnosticado infección activa por el virus de la hepatitis C a un total de 83 pacientes, lo cual sitúa una prevalencia de infección activa por el virus de la hepatitis C en la población andaluza que acude al servicio de urgencias de un 0,37%, que es el doble de la prevalencia en población general. Un 82% de estos pacientes diagnosticados fue vinculado a la atención sanitaria y casi la mitad fueron tratados. Pero es importante tener en cuenta que de estos pacientes diagnosticados en el servicio de urgencia, tan solo el 50% tenían factores de riesgo de adquisición de infección por el virus de la hepatitis C, es decir, cumplían los criterios de cribado propuestos por el Ministerio de Sanidad. Estos pacientes fuera de este proyecto nunca hubieran sido diagnosticados de la infección por el virus de la hepatitis C. Así es que, ¿por qué llevar a cabo una estrategia de detección de la hepatitis C en urgencias? Porque la prevalencia en esta población es mayor que en población general, porque más de la mitad de los pacientes no cumplen criterios de cribado según las recomendaciones del Ministerio y porque la mitad desconocen su estado de infección. Y es cierto que en España se han llevado a cabo diferentes iniciativas, como la que hemos hecho en el Hospital Torre Cárdenas. El análisis de los resultados pone de manifiesto que hacer cribado de hepatitis C en urgencias es una estrategia coste-eficaz y es por ello que recientemente diferentes sociedades científicas se han unido y han llegado a un acuerdo para la puesta en marcha de un proyecto de implementación del cribado de hepatitis C en urgencias y que les detallo en esta diapositiva en los diferentes hospitales. El segundo grupo de acciones que incluye nuestro plan andaluz para la eliminación de la hepatitis C y que está orientado al diagnóstico incluye el diagnóstico en población vulnerable. Como ya se ha comentado, los grupos de población vulnerable y que además les presento en esta diapositiva, son grupos de elevada prevalencia e infección por el virus de la hepatitis C, pero que tienen además escaso vínculo con nuestro sistema sanitario. Y es por ello el diagnóstico de la hepatitis C en estos grupos poblacionales requiere la puesta en marcha de estrategias de búsqueda activa. ¿Y qué hemos hecho en Andalucía en este sentido? Pues en los últimos años, en diferentes hospitales y en diferentes provincias, y gracias al esfuerzo y a la iniciativa de muchísimos profesionales andaluces multidisciplinar, se han puesto en marcha diferentes proyectos de cribado y de diagnóstico de hepatitis C en grupos de población vulnerable. Les presento uno de estos
proyectos. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo también en Almería. Es un proyecto de cribado de hepatitis virales de vinculación con la asistencia sanitaria en población vulnerable, un proyecto en colaboración con Cruz Roja, en la que realizamos diagnóstico descentralizado, es decir, diagnóstico fuera del hospital, de infección por el virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B en 3 grupos de personas atendidas por Cruz Roja, que son personas sin hogar, refugiados e inmigrantes. En este caso, estos grupos de población requieren una descentralización del diagnóstico, sacar el diagnóstico del hospital y realizar el diagnóstico in situ, como hemos hecho en este caso, diagnóstico que se hace con test de diagnóstico rápido por parte del personal de Cruz Roja. Hasta la fecha hemos cribado de hepatitis C más de casi 450 voluntarios. Hemos diagnosticado 5 pacientes con infección por el virus de la hepatitis C activa, lo cual sitúa una prevalencia en este grupo de población de infección por el virus de la hepatitis C de 1,1%. Sabemos que hasta 2/3 de los pacientes que en España y por lo tanto en nuestra comunidad quedan por tratar son pacientes que previamente en algún momento han sido diagnosticados de infección por el virus de la hepatitis C y que se constituyen como son pacientes perdidos. Pues bien, nuestra línea estratégica del diagnóstico de nuestro plan incluye también la identificación de estos pacientes perdidos. Son pacientes que no han sido tratados, que fueron diagnosticados en algún momento o en los que no existe constancia de curación. ¿Y qué hemos hecho en este sentido en Andalucía? Una de las primeras estrategias que, como ha dicho Javier, fue promovida por la industria para la búsqueda de los pacientes perdidos fue la estrategia RELINK. Esta es una estrategia que se ha llevado a cabo en diferentes hospitales españoles y en muchos hospitales andaluces. Es una estrategia de búsqueda retrospectiva en las bases de datos de microbiología, identificación de pacientes y posterior contacto con estos pacientes. Esta estrategia RELINK ha demostrado ser una estrategia coste efectiva, pero sin embargo es cierto que de todos los pacientes que podíamos rescatar para tratar, tan solo se ha conseguido, en el mejor de los casos, en un 20% de los pacientes identificados. Y es por ello que recientemente, liderado por el doctor Federico García, se ha puesto en marcha una estrategia de búsqueda oportunista de pacientes perdidos que se conoce con el nombre de ProLink. Esta es una propuesta de estudio para poner en marcha en el ámbito hospitalario andaluz y que está basado en una estrategia automatizada de identificación y recaptación de pacientes que no han sido correctamente diagnosticados, tratados o vinculados al sistema sanitario. Este estudio multicéntrico se ha puesto en marcha en los hospitales que les muestro en la diapositiva y que incluye un listado automático de pacientes a los que se realiza analítica a diario. Se hace una búsqueda en la base de datos de microbiología de esos pacientes, cuántos tienen un antecedente de haber tenido un anticuerpo del virus de la hepatitis C positivo. En aquellos donde no haya constancia o evidencia de curación de esta infección, se hace de nuevo la determinación del RNA y se intenta la recaptación del paciente para tratar. Fíjense cómo hasta la fecha se han identificado más de 3.400 pacientes con serología del virus C positiva, de los cuales un 10% no tenían evidencia de curación de la infección, y la determinación del RNA ha puesto de manifiesto que en un 35% de estos pacientes, es decir, 119 pacientes, han sido rescatados con infección por el virus de la hepatitis C activa para intentar tratar. Pues fíjense cómo de estos 119 pacientes identificados han iniciado tratamiento un 51%. Estos datos ponen de manifiesto que esta es una estrategia de rescate oportunista efectiva, y al tratarse de pacientes que están en seguimiento por otros motivos sanitarios, su recaptación para que se vinculen a la cascada del tratamiento de la hepatitis C es mucho más sencilla y mucho más eficiente que en el caso de la estrategia que les he comentado anteriormente, RELINK. Por lo tanto, esta estrategia, la estrategia ProLink, es una estrategia, una herramienta que puede ser de extraordinaria utilidad en este camino de conseguir la eliminación de la hepatitis C en nuestra comunidad. En relación a nuestra línea estratégica relacionada con facilitar el acceso al tratamiento, quizás esta es la parte en la que menos hemos hecho, en la que menos he trabajado, y esto es razonable, puesto que para tratar es necesario pasar por el diagnóstico y porque además hay muchos avances hechos con respecto a facilitar el tratamiento de la hepatitis C, pero antes tenemos que diagnosticar. Una de las acciones que nos propusimos era que todos los pacientes en Andalucía se pudieran tratar en cualquier centro hospitalario de hepatitis C, independientemente del área al que pertenecieran. Este es un objetivo que ya hemos conseguido.
y ya somos capaces de tratar a cualquier paciente independientemente del sitio del área sanitaria al que pertenezca. En relación a las acciones de facilitar el tratamiento a población vulnerable, todavía queda un gran trabajo por hacer. Algo hemos hecho. Uno de nuestros objetivos o nuestras acciones era intentar hacer un uso de sistemas comunes de información con adicciones, presiones, y sí que hemos hecho avances en el sistema de información del Plan Andaluz sobre Drogas, CIPASDA, Curro lo sabe. O sea que algún avance hemos hecho en intentar utilizar sistemas comunes de información que nos permita estar conectados el hospital con los centros de adicciones. Hay una cuarta línea, que es la línea estratégica de la vigilancia de la salud, y esto ya lo ha comentado Fran. Simplemente les digo que desde Andalucía y a través de nuestro plan estratégico para el abordaje de las hepatitis virales vamos a colaborar con este proyecto. Esto es un proyecto europeo de vigilancia centinela de hepatitis B y C, y cuyo objetivo es la recolección de datos clínicos de hepatitis B y C, sobre todo en relación al tratamiento y a los resultados del tratamiento. Seguro que la colaboración con este proyecto va a permitir una vigilancia epidemiológica que nos permita obtener información de hepatitis B y C en Europa y, obviamente, de nuestra comunidad de Andalucía. Esta información nos permita o nos facilite la toma de decisiones clínicas basado en datos clínicos y epidemiológicos sólidos. Y permítanme que para terminar haga una declaración de intenciones, unas propuestas para el próximo año que se basan en la puesta en marcha de forma homogénea en nuestra comunidad, con el apoyo institucional de las estrategias de éxito que les he contado, pero además de seguir avanzando en algunos aspectos que consideramos relevantes. Así que, en relación al diagnóstico oportunista, es muy importante la puesta en marcha de la detección oculta de la hepatitis C basada en la edad en nuestra comunidad, y implantar el diagnóstico de la hepatitis C en todos los servicios de urgencias de los hospitales andaluces. Tenemos que seguir buscando pacientes perdidos, y para ello ya hemos demostrado cómo el proyecto ProLink es una herramienta que debe utilizarse en todos nuestros hospitales. Debemos trabajar mucho en abordaje de población vulnerable, búsqueda activa de pacientes mediante el uso de diagnóstico descentralizado en centros de adicciones, migrantes, personas sin techo, colaborando siempre con las organizaciones que tienen a estos pacientes. Es imprescindible la puesta en marcha de un proyecto de abordaje de nuestros centros penitenciarios para que, en el menor tiempo posible, todos los centros penitenciarios andaluces estén libres de hepatitis C. Tenemos que trabajar en descentralizar el tratamiento, es decir, sacar el tratamiento de hepatitis C del hospital para población vulnerable si queremos conseguir que estos pacientes se traten. Y nuestra colaboración en el proyecto de vigilancia europea de hepatitis B y C seguro que va a mejorar, sin duda, nuestra vigilancia epidemiológica. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias por la presentación y por el excelente resumen. Y pasamos al virus de la hepatitis E. Como dije antes en la presentación del acto, la verdad es que creo que es el único plan que incluye a la hepatitis E como abordaje de las hepatitis virales. La verdad es que en Andalucía tenemos la suerte de contar con el doctor Antonio Rivero Juárez, que es un auténtico líder de opinión a nivel internacional en hepatitis E, como lo son todos los demás compañeros en cada uno de sus hepatitis que han abordado. Antonio Rivero es Nicolás Monardes en la unidad de gestión clínica de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía en Córdoba, y como les he dicho, pues tiene una amplísima experiencia en lo que es la hepatitis E. Y la verdad es que es un lujo contar con él para poder implementar todas las acciones que estaban llevando a cabo ellos en su grupo como a nivel local, cómo poder implementarlas, y como ya se está haciendo, cómo las podemos implementar en Andalucía. Así que muchas gracias, Antonio, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Fede, por coordinar este plan. Muchas gracias a la escuela por acoger este acto y a la Dirección General de Salud Pública. Sobre todo quiero agradecer a Mónica pues, el apoyo constante. El virus de la hepatitis, la gran diferencia que tiene con el resto de hepatitis que hemos visto esta mañana es que es la única que es una zoonosis. Y eso es un aspecto muy importante desde el primer punto del abordaje, cuando nos propusieron el formar parte del plan de hepatitis virales de Andalucía. Esto requería incluir un equipo multidisciplinar
y de diferentes, digamos, más transversal de consejerías que pueden ser la actual. Por eso está formado el equipo en el que tengo la suerte de coordinar y el orgullo de coordinar por veterinaria, atención primaria, medicina preventiva, enfermedades infecciosas, microbiología y también digestivo. Y además contamos con el apoyo no solo de la Consejería de Salud, que es la principal, sino con el gran apoyo de la Consejería de Agricultura y también Consejería de Medio Ambiente. Esto ha hecho que sea un reto muy importante, pero con el que estamos muy contentos trabajando y tenemos unos resultados que os voy a presentar durante nuestro primer año de ejecución. Nosotros, la línea de virus de la hepatitis E se integra en 3 líneas dentro del plan. La primera es la promoción de la salud. Y aquí lo teníamos claro. Nuestro objetivo es, primero, dar a conocer el virus de la hepatitis E, que es muy desconocido no solo en profesionales sanitarios a nivel hospitalario y de medicina familiar, sino, como decía, es una zoonosis cuyo principal hospedador es el cerdo y que los compañeros de veterinaria dentro de la propia consejería, muchos de ellos desconocen, ¿no? Y es por eso que nuestra primera línea de actuación, nuestra primera acción, fue la realización de un curso de hepatitis E para veterinarios en 2 grupos, un grupo que era el grupo 1, veterinario de oficinas comarcales agrícolas, y otro que son veterinarios de explotaciones ganaderas con vínculo profesional con la administración autonómica o local. Este curso que ha terminado hemos formado, mi compañera María Ángeles Rizalde, que está aquí también en la sala, que forma parte también del equipo administrador del plan, hemos formado más de 100 veterinarios en virus de la hepatitis E y además es uno de los grandes hitos, es que es el primer curso que se organiza desde la Consejería de Agricultura para la Consejería, desde la Consejería de Salud para la Consejería de Agricultura. Aquí además hemos aprendido mucho en la realización de este curso. Hemos aprendido que compañeros veterinarios que trabajan en mataderos de inspección de canales les están empezando a pedir desde otros países, como por ejemplo el Reino Unido, certificado de libre de hepatitis E de las canales porcinas. Y eso es una sorpresa que nos hemos llevado y que hemos decidido que vamos a seguir actuando en eso para ver si es algo anecdótico o es algo que se está empezando a mover dentro de la Unión Europea. La segunda parte de cursos planeados que tenemos para el 2026-2027 es para profesionales sanitarios, con especial atención en primaria y también medicina especializada, en el que tenemos como idea aportar en congresos especializados y también cursos específicos con el amparo de la Escuela Andaluza de Salud Pública. También para cazadores matarifes, técnicos de manipuladores de alimentos, de foros específicos. Hablábamos, por ejemplo, de tener presencia de un curso formativo en Intercaza 2026, que no sé si sabéis que es la principal feria de caza que hay a nivel español y se celebra todos los años en Córdoba, por ejemplo. Y después en población general y asociación de pacientes. Estamos en contacto, y aprovechando que está aquí Javier, también contar con el apoyo de la Alianza para llegar a lo que es población general y paciente y formar cursos para eso. Y os comentaré en más detalle a qué población queremos llegar. Sobre la línea de protección, pues tenemos diferentes objetivos. El primer objetivo que estamos abordando, que está ahora mismo en marcha, es establecer un proceso de análisis bioinformático para muestras de origen humano y no humano de base de datos de secuencias genómicas comunes. En esto estamos trabajando, empezamos en enero de este año y estamos poniendo a punto las técnicas de secuenciación masiva del virus de la hepatitis en nuestro laboratorio con 2 tecnologías, tanto Nanopore como Illumina, con la idea de implementarlo en Ciega. Ya hemos iniciado las conversaciones con Ciega, ya se está habilitando la plataforma y va a ser la primera plataforma que incluya a nivel europeo tanto secuencias de origen animal, humano como ambiental. Esto nos va a permitir en Andalucía no solo trazar brotes, sino también la trazabilidad de muchos productos alimentarios. La segunda acción que estamos llevando a cabo y que ya está diseñada y vamos a empezar en noviembre de este año es que vamos a realizar un estudio para la evaluación de la prevalencia de infección por el virus de la hepatitis E en cerdos sacrificados en Andalucía. Y esto es un matiz importante. Cerdos sacrificados en Andalucía, porque no solo en Andalucía se sacrifican animales que se crían aquí, sino que se sacrifican gran cantidad de animales de otras provincias, como por ejemplo Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. Y con esto vamos a ver la foto completa de cuál es la situación. Ahora mismo tenemos en colaboración con la Consejería de Agricultura
tenemos todos los datos de muestreo de los animales, se van a seleccionar entre 400 y 500 animales, en el que se van a recoger, vamos a ver una foto de cuál es la prevalencia de infección activa en la cabaña porcina que se sacrifica en nuestra comunidad autónoma. En este contexto, además, lo que identificamos como dentro de otro de los objetivos de ver cuáles son las poblaciones de riesgo, nos encontramos cuando realizamos el plan se presentó el 23 de julio del año pasado y poco después los compañeros del Centro Nacional de Epidemiología publicaron este trabajo en Eurosurveillance en el que identificaron cuáles son las poblaciones de mayor riesgo de padecer formas graves del virus de la hepatitis E. Y hay tres poblaciones principales: personas mayores de 50 años, personas con enfermedad hepática crónica y también personas con infección por el VIH. Esto es lo que nos ha hecho también el pensar el que debemos colaborar con otros planes, como por ejemplo el plan de SIDA con Javier de la Torre, para ver este punto de nexo en común que tenemos de población de mayor riesgo de la infección por VIH. ¿Cuáles son los datos, además, que tenemos en España? En España lo que observamos es que existe un aumento significativo de la gravedad de la infección por el virus de la hepatitis E en los últimos años y siendo una causa muy importante de ingreso y mortalidad en la población general, sobre todo en esta población. Si os fijáis, no hay diferencias prácticamente entre hombres y mujeres, que al principio sí lo había, aunque parece que puede tener mayor impacto en hombres. Y después también nuestra comunidad autónoma se sitúa en una zona media de riesgo, ¿de acuerdo? Pero este dato no es del todo cierto y ahora os mostraré por qué. Dentro de las acciones también prioritarias que hemos realizado durante este año es ver cuál es otra población que no estaba recogida en este estudio, como son los pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados tienen una peculiaridad, son pacientes inmunodeprimidos, en la que la mayor parte de ellos pueden evolucionar tras una infección aguda por el virus de la hepatitis E a una infección crónica. Y la infección crónica pasa totalmente desapercibida, como podría pasar con la infección por el virus de la hepatitis C. Hemos realizado un estudio, no solo en Andalucía, sino a nivel de toda España, en el que han participado varios hospitales, centros de referencia de trasplante, en el que hemos incluido más de 1000 pacientes que se habían trasplantado y que, como parte de su visita rutinaria, pues se les ha realizado una PCR frente al virus de la hepatitis E. Hemos identificado 5 pacientes con infección por el virus de la hepatitis E en esta población, lo que supone una prevalencia del 0,53%. Y de estos 5, 3 cronificaron, es decir, que tenían carga viral detectable más allá de 3 meses. Todos ellos con transaminasas normales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en la población trasplantada, una de las recomendaciones que se debe de hacer es el realizar una PCR de virus de la hepatitis E al menos una vez al año. Y esto, además de los hospitales que han participado aquí en Andalucía, pues, provincia de Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada. Otro aspecto importante, y lo hablaba antes con Salvador, es aumentar el conocimiento sobre las diferentes fuentes de infección. Es una enfermedad que, como veremos un poquito más hacia adelante, parece que es una enfermedad, una EDO, no lo es, aunque parezca que sí lo puede hacer, y por lo tanto en muchos ámbitos se puede transmitir por lo que nos gustaría llamar como nosocomial, digamos, ¿no? Una transmisión nosocomial a nivel de trasplante o también a nivel de hemoderivados, porque no se criba. Entonces, los estudios que hay, lo que recomiendan las guías de práctica clínica, tanto europeas como nacionales, es antes de iniciar un cribado, tenemos que saber cuál es la situación en los donantes de sangre. Andalucía actualmente carece de la evidencia de cuál es la prevalencia en donantes de sangre. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Y lo hablábamos antes con Salvador. Probablemente nos vamos a encontrar una prevalencia muy similar a la que son las comunidades autónomas de nuestro entorno, en torno a 1, 2000, 1, 2500. Pero ¿esto justifica la implementación del cribado en donantes de sangre o no? Yo creo que tenemos la oportunidad ahora mismo con el plan no solo de realizar un estudio de prevalencia, sino también de realizar un estudio de coste-eficacia, de implementación del cribado en hemoderivados en nuestra comunidad autónoma y ser pioneros en esto y establecer las medidas necesarias. Por último, en las líneas estratégicas en vigilancia, epidemiología y respuesta en salud pública, estos son los datos oficiales facilitados, además, que quiero agradecer a la red de alerta por haber facilitado estos datos que, como comenté, solo se van a utilizar para esta presentación y para nada más.
Los casos de virus de la hepatitis diagnosticados o registrados, más bien, en la red de alerta de Andalucía son en el año 2022-21, 56 en el 23, 75 en el 24, en el 2025 a 7 de julio 26. Esto a nivel de toda Andalucía. Pero como hablábamos con Ignacio y con Mónica, estos datos no son del todo ciertos y os comento por qué. Pueden estar sesgados. Nosotros tenemos en Andalucía el grupo EPAVIR, que es el grupo de hepatitis vírica de la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en el que centralizamos en nuestro laboratorio y damos apoyo al diagnóstico molecular del virus de la hepatitis E a la mayor parte de hospitales del sistema sanitario público andaluz. No están incluidos grandes hospitales como Virgen del Rocío o el Complejo Hospitalario Regional de Málaga, por ejemplo. Y los datos que tenemos, si los comparamos con los de la alerta, es que nosotros en nuestra red tenemos identificado en el año 2022 54 casos, en el año 2023 48, en el año 2024 101 y en el año 2025, la misma fecha, lo que van son 68. Es decir, que tenemos un decalaje o una diferencia de casos diagnosticados entre nuestra propia red y la red de alerta de casi 90 casos, ¿de acuerdo? Y esto probablemente se deba al diferente perfil que se está registrando. Y esto es un aspecto que hemos detectado y vamos a empezar a trabajar en él desde ya, que es intentar integrar el virus de la hepatitis E de una forma que sea recogida de forma mucho más sencilla y de forma más práctica dentro de la red de alerta. ¿Y para eso qué hemos hecho o qué estamos realizando? Pues se va a crear la primera UPRA, unidad de diagnóstico del centralizado o de referencia del virus de la hepatitis E, no solo a nivel andaluz, sino a nivel de toda España. Pues existe actualmente el laboratorio de referencia del Centro Nacional de Microbiología, pero solo para datos moleculares. ¿Y qué es lo que queremos tener aquí? Pues se ha solicitado ya a Consejería el formar la UPRA, que es el Servicio de Microbiología del Hospital Reina Sofía, en colaboración con un instituto de investigación como es el nuestro, el IMIBIC, en el que trabajo yo, en el que vamos a integrar datos moleculares, donde esos fascios se van a integrar dentro de SIEGA, que ya está hecho el protocolo de integración, y por otro lado los datos clínicos. Los datos clínicos se ha creado un RESCAP que va a empezar a funcionar en septiembre y ese RESCAP se va a integrar dentro de la consejería. Es decir, que podemos, con todas estas herramientas, el tener una foto mucho más realista de lo que es la situación del virus de la hepatitis E en Andalucía de lo que tenemos actualmente. Y por último, y ya como guinda final, pues esto para mí es un avance muy importante dentro del plan, que es la parte de investigación e innovación. Yo soy Nicolás Monarte, me dedico gran parte de mi trabajo es investigación. Y uno de los objetivos del plan transversal, del plan de hepatitis vírica, es promover la investigación y colaboración en hepatitis vírica con otras comunidades autónomas, países, entornos europeos y conseguir proyectos europeos. Y me complace comunicaros, que además es una primicia, solo sabe Mónica y Federico, que hemos conseguido el primer proyecto europeo, que es una acción COST. Una acción COST, que es una red de investigación y de innovación en virus de la hepatitis E, que está integrada a día de hoy por 26 países de la Unión Europea y que lideramos desde Andalucía. Así que yo creo que esto va a suponer un gran impulso también para no solo tener empieza la acción el 29 de septiembre, por eso es primicia, ¿de acuerdo? Oficialmente empieza el 29. Entonces, pues esto nos va a permitir el intercambio de conocimientos, la promoción de nuestros protocolos y nuestra forma de actuar, intercambiarlo a nivel europeo con todos los compañeros. Y animaros también dentro de las autoridades sanitarias que pueden formar parte de la acción COS, como ya van a participar y tenemos el compromiso de la Organización Internacional de Epizootia, la OMS de animales, tenemos también el compromiso de CDC y también de EFSA. Así que, en conclusión, desde mi punto de vista, el primer año vamos por el buen camino. Llevamos en marcha muchas acciones, nos ha costado mucho arrancar, pero precisamente porque había tanto por hacer que al principio no hemos tenido que organizar y ver cuál era la base y hemos decidido formación y diagnóstico como el primer punto. Lo de la propuesta de una UPRA de virus de hepatitis E, pues yo creo que es un salto importante en vigilancia y diagnóstico, como lo tenemos planteado, y además en consonancia y de acuerdo con todos los actores implicados a nivel de diferentes consejerías.
Tenemos también la red europea que vamos a liderar desde Andalucía, lo que nos va a situar a Andalucía como el hub de virus de hepatitis a nivel internacional. Y tenemos nuevas propuestas que han ido saliendo con los resultados que hemos tenido de las primeras acciones, como los donantes de sangre, qué vamos a hacer con ellos, vamos a ver qué tenemos de información, y los pacientes trasplantados, por ejemplo. Y nada más, muchísimas gracias a Pues muchísimas gracias, Antonio. Enhorabuena también por la excelente presentación y el excelente resumen. Vamos un poco atrasados y por respeto a las autoridades que me consta que tienen algunas reuniones previstas y que tienen algunas otras actividades que tienen que hacer, no vamos a dar opción de preguntas. Hay una opción online que yo contestaré personalmente a las personas, y si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta, tenéis la oportunidad ahora, cuando acabemos, de hacerla personalmente a cualquiera de ellos. Nos vamos a quedar aquí un rato todos y lo haremos de esa manera. Así que, por mi parte, agradecer de verdad tanto a Fran, a Silvia, a Antonio y a Marta el enorme trabajo que están haciendo. Yo creo que han puesto de manifiesto todo lo que se está haciendo a nivel global en Andalucía y a nivel particular. Y yo creo que este es el momento de que estas iniciativas pues se puedan consolidar a nivel global, para que todo lo que se está haciendo en algunos sitios sea accesible a todos los pacientes de nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que, y espero que esta reunión sirva pues para impulsar estas actividades. Así que nada más, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido presencial, a todos los que habéis asistido online.